Esto sucedió hace unos inviernos. Acababa de finalizar mi divorcio unos 6 meses antes y, para decirlo suavemente, necesitaba un reinicio. Cristina, mi novia en ese momento, sugirió que hiciéramos un viaje a algún lugar tranquilo, algo diferente del caos con el que había estado lidiando. Encontramos un alquiler en un lago en el norte del estado de Nueva York y lo reservé por una semana sin pensarlo mucho. El lugar era exactamente lo que estaba buscando, una casa moderna pero acogedora, situada justo en el lago, rodeada de bosques, con solo un puñado de otras propiedades esparcidas a lo largo de la orilla. La mayoría de ellas estaban vacías. No era exactamente temporada alta para vivir frente al lago. Agradecí eso, sin embargo. Realmente solo quería estar lo más lejos posible de la civilización. El anfitrión no iba a estar allí, pero nos dio algunas instrucciones detalladas sobre dónde encontrar las llaves, algunas cosas sobre la casa, ya sabes, todas las cosas estándar de Airbnb. Llegamos por la mañana y, cuando llegamos, había un pequeño paquete en los escalones de la entrada esperándonos. No había dirección de remitente, solo una pequeña nota escrita a mano que decía: disfruten de su estancia, asegúrense de mantenerse calientes. Esa parte fue un poco linda, pero había algo más en el paquete, una pequeña caja de cerillas. Supusimos que era una especie de regalo de bienvenida, uno extraño, pero bastante inofensivo. Cristina se rió e hizo una broma sobre cómo la gente del norte del estado siempre ha sido un poco extraña, y eso fue todo. Los 2 días siguientes fueron exactamente lo que queríamos: largas caminatas por la nieve, bebidas calientes junto a la chimenea, paz y tranquilidad totales. Sí, probablemente debería mencionar que la nieve había estado cayendo constantemente desde que llegamos. No era exactamente una ventisca porque no había mucho viento ni niebla, pero había suficiente nieve para que el paisaje se sintiera virgen. Era perfecto. Creo que es un buen momento para describir la distribución de la casa, al menos en parte. El dormitorio principal, donde dormíamos, estaba en el 2.º piso. Tenía estas enormes ventanas frente a la cama que daban al lago. El techo, o al menos las ventanas, debían ser bastante delgadas porque podíamos oír el repiqueteo de los copos de nieve desde adentro, lo cual fue un toque muy agradable. También había un tragaluz allí, así que podíamos quedarnos dormidos con el hermoso cielo y la nieve. En algún momento después de la medianoche de la tercera noche, me desperté con un sonido. Apenas era audible por encima del sonido del viento y la nieve. Lo primero que noté fue en realidad la tormenta. La nevada se había vuelto considerablemente más intensa desde que me había quedado dormido, y el exterior comenzaba a parecerse más a una ventisca. Volví a centrar mi atención en el sonido y me di cuenta de por qué destacaba. Sonaba artificial, casi mecánico, a diferencia de los sonidos naturales que esperarías escuchar en la naturaleza. Salí de la cama en silencio, con cuidado de no despertar a Cristina, y crucé la habitación. Miré por la ventana y vi lo último que esperaba ver: una moto de nieve. Se movía lentamente sobre el hielo. Sé que no es lo más anormal, la gente conduce motos de nieve en lagos congelados todo el tiempo, pero estaba tan confundido, dado lo tarde que era. Como dije, la nieve caía con más fuerza ahora, por lo que la visibilidad no era excelente, pero aún podía distinguir la forma. El conductor se movía con cautela, como si no estuviera completamente seguro del hielo. Y luego, simplemente se detuvieron por completo. Observé cómo la persona se bajaba y comenzaba a agitar las manos como si estuviera en apuros. Parecía que estaban gritando, pero no podía distinguir lo que decían. Para mi horror, me di cuenta de que estaban mirando en dirección a nuestra casa. ¿Sabían que estábamos allí? Era imposible. De cualquier manera, parecía que necesitaban ayuda, así que desperté a Cristina y le conté lo que estaba sucediendo. Luego me vestí, bajé las escaleras y salí a la terraza. Hacía un frío que pelaba, incluso con las capas que llevaba puestas. Tan pronto como abrí la puerta, me llevé otra sorpresa: la persona en el hielo era una mujer. Pude darme cuenta porque estaba gritando pidiendo ayuda,
diciendo gracias a Dios que hay alguien ahí y repitiendo que había perdido a su hijo pequeño en algún lugar de la tormenta de nieve. Sonaba como si estuviera llorando o al borde de la histeria. No era una cuestión de si ayudaría o no. Si había un niño ahí fuera con ese tiempo, solo, no iba a durar mucho. Me até las botas y me dirigí hacia el lago, diciéndole a Cristina que se quedara adentro. A medida que me acercaba a la mujer, comencé a distinguir más detalles de su apariencia. Estaba abrigada con un grueso abrigo de piel y su cabello estaba recogido en una trenza apretada. El hielo estaba completamente sólido. Ni siquiera había una posibilidad de caerse, así que comencé a relajarme, sabiendo que habría sido imposible que ese niño pequeño se hubiera caído. A medida que me acercaba, ella comenzó a decir que se había escapado de casa y que lo estaba buscando. Esa declaración me hizo dudar un poco. Esperaba que dijera algo como que se le había caído de la moto de nieve y no se había dado cuenta. Y luego comencé a pensar en lo ridícula que era incluso esa historia. ¿Cómo diablos no te das cuenta de que tu propio hijo se cae de una moto de nieve? La adrenalina debió estar nublando mi juicio porque ni siquiera había pensado en eso hasta ese momento. Estaba a punto de pedirle más detalles cuando dijo algo que literalmente me hizo congelarme. Me preguntó si todavía tenía esas herillas, y pude darme cuenta de que estaba sonriendo. Por una fracción de segundo, no tuve idea de lo que estaba hablando, y luego todo encajó de golpe: las cerillas, ese paquete del primer día, la nota. Ella lo había dejado, no nuestro anfitrión. Antes de que pudiera reaccionar, metió la mano en su abrigo y sacó una pistola. Exigió mi cartera y mi teléfono, y se los di. No tenía otra opción. Toda la interacción ocurrió en el lapso de ni siquiera 30 segundos. Sin otra palabra, volvió a subir a la moto de nieve y desapareció en la ventisca. Mientras se alejaba a toda velocidad, me di la vuelta hacia la casa y corrí tan rápido como pude sobre el hielo, gritándole a Cristina que llamara a la policía todo el tiempo. Ella ya estaba al teléfono con ellos cuando finalmente regresé a la casa. Cerré las puertas con llave y caminé por la habitación, todavía temblando. Seguí mirando hacia afuera, medio esperando ver esa moto de nieve dando la vuelta. Los policías aparecieron aproximadamente una hora después. En ese punto, la nieve fresca ya había cubierto cualquier rastro que esa mujer hubiera dejado. Cristina estaba histérica, pero yo estaba mayormente enojado. Había venido aquí en busca de paz. Sin embargo, había esperanza. No podía pensar en una forma fiable en que esa mujer hubiera llevado su moto de nieve al lago, así que esperaba que la policía al menos encontrara el vehículo abandonado en alguna parte. Desafortunadamente, estaba equivocado. La policía registró el área y encontró una vieja rampa para botes en el otro lado del lago. Su mejor suposición fue que ella había venido de allí. Estaba furioso e insistí en que siguieran buscando, pero me dijeron lo mismo que ya sabía: no había mucho que pudieran hacer. Incluso si hubiera dejado algo atrás, nunca lo encontrarían con toda la nieve. Con la ayuda de Cristina, intenté rastrear mi teléfono, pero para ese momento ya estaba desconectado. Lo único bueno de todo el calvario fue que el anfitrión de Airbnb reembolsó todo el viaje. Sonaba genuino por teléfono y confirmó que no sabía nada de un paquete de bienvenida, pero algo en todo el asunto no me cuadraba. ¿Cómo podría esa mujer haber sabido que nos quedaríamos allí? ¿Y por qué hacer tales elaborados esfuerzos solo por un simple robo? No pude evitar pensar que el anfitrión tenía algo que ver, pero no tenía pruebas. Lo mencioné con Airbnb, pero fueron tan serviciales como cabría esperar. Sé que siempre he sido un tipo paranoico, pero durante mucho tiempo después de eso no pude evitar sentir que mi ex esposa tuvo algo que ver. Honestamente, me enoja escribir sobre esto. Puedo imaginar su estúpida cara riéndose a mi costa. Desde entonces he aceptado lo probable que es esa posibilidad, pero todo el asunto sigue sin tener ningún sentido. Incluso ahora, no tengo idea de por qué alguien haría todo eso solo por una cartera y un teléfono, a menos que estuvieran seriamente trastornados y obtuvieran algún tipo de placer enfermo de ello. Mi familia es dueña de una casa en el lago en el norte de California que visitamos durante un par de semanas cortas al año, durante el mejor clima de verano. Tiene 2 pisos y un ático. Cuando mi hermana menor y yo éramos pequeñas, solíamos subir al ático y fingir que estábamos acampando con sacos de dormir. Incluso llevábamos a nuestro cachorro allí. Había una pequeña ventana en el ático por la que nos asomábamos para mirar el lago.
Siempre nos divertíamos mucho viendo a la gente. En nuestros primeros años de adolescencia, nos volvimos un poco demasiado grandes para que ambas estuviéramos cómodamente en el ático, así que eso puso fin a nuestras travesuras con los sacos de dormir. Mirando hacia atrás, fue un poco triste, pero todo el mundo tiene que crecer eventualmente. Cuando nuestros abuelos murieron, mis padres heredaron el resto de sus muebles. Teníamos algo de espacio para colocar los muebles más grandes, pero el ático terminó lleno de los artículos más pequeños de segunda mano. Mis padres realmente no tenían el corazón para deshacerse de nada, ya que era todo lo que les quedaba de mi abuela y mi abuelo. Se sintió agridulce poner todas las cosas de mis abuelos allí, pero se sintió tranquilizador saber que pequeñas piezas de sus artículos más preciados todavía nos vigilaban de alguna manera. Todo ese periodo, honestamente, se sintió como el final de mi infancia, y apuesto a que mi hermana estaría de acuerdo. A medida que crecimos, se hizo más difícil para mi familia ir a la casa del lago debido a mis estudios y al trabajo de mis padres. En el mejor de los casos, todos podríamos conseguir una semana libre para un viaje familiar, pero nada más allá de eso. Mis padres realmente no querían alquilarla durante los muchos meses que no estábamos allí porque tenían miedo de que sus antigüedades fueran robadas o rotas por inquilinos poco fiables. Así que, durante la mayor parte del año, estaba más o menos abandonada, solo mantenida por los paisajistas que mis padres tenían que contratar. Pero hace unos años, conocieron a un veterano local de edad avanzada que ahora trabajaba como restaurador de artesanías antiguas y, finalmente, firmaron un contrato de arrendamiento de 1 año con él, confiando en que no estropearía el lugar. Era un hombre pequeño y desfigurado, con el pelo blanco y una de esas barbas ásperas y grasientas. A todos nos pareció un poco extraño, con una voz ronca y desagradable a juego, pero mi padre se unió al tipo por sus antecedentes militares. Mi padre nos dijo, tranquilizadoramente, que ninguno de nosotros entendía lo que era arriesgar la vida por tu país y que tipos como él merecían un buen trato en un lugar para quedarse. Realmente no teníamos voz en lo que mi padre decidía hacer, pero puedo decir de primera mano que este anciano me daba mucho miedo. Además de eso, todos estábamos un poco amargados por la firma del contrato de arrendamiento de mi padre con el tipo porque también significaba que no podríamos visitar la casa del lago en el verano. De todos modos, a mis padres les vendría bien el dinero extra mientras nos pagaban la universidad, así que mi hermana y yo lo superamos. Aunque nuestros padres confiaban en él para evitar que la casa se quemara, lo vigilaban periódicamente a través de un pequeño sondeo de los trabajadores paisajistas. Además, mis padres tenían que asegurarse de que no se hubiera caído o tuviera algún problema que hubiera pasado desapercibido. Estos controles indirectos parecían la solución perfecta. Nos mantuvimos al margen de sus asuntos, pero aún así obtuvimos tranquilidad. Podrías llamar a eso un poco invasivo, pero este tipo estaba obteniendo un gran trato en el lugar de todos modos. Supongo que a un tipo anciano y cascarrabias en sus años crepusculares no le podría importar menos las preguntas ocasionales de paisajistas relajados de vez en cuando. No era como si fuera a poder mantener físicamente la casa del lago en forma por sí mismo de todos modos. Mi padre razonó que su alquiler al menos cubría el mantenimiento. A pesar de que parecía haber sido un inquilino decente, todo eso se fue por la borda cuando los chicos de mantenimiento le señalaron su comportamiento depredador a mi madre por teléfono. Le dijeron a mi madre que, mientras hacían el paisajismo de los patios de los vecinos, a menudo lo veían sentado de forma extraña en el porche, mirando a los niños junto al lago. Dijeron que lo habían pillado haciendo otras cosas también que no me siento muy cómodo repitiendo. Mi madre era una verdadera santa y aborrecía absolutamente la idea de que un anciano desfigurado observara a los niños mientras era inquilino en su amada casa del lago. Durante meses, le habló a mi padre sin parar sobre ello hasta que no pudo más. Todavía recuerdo a mi madre gritándole sobre lo irresponsable que era de nuestra parte alojar a un depredador potencial. Mi padre finalmente cedió. Cuando terminó el contrato de arrendamiento de 1 año, mi padre intentó decírselo con delicadeza. Tenía un gran respeto por él como veterano. Mi padre mintió y le dijo que planeaban hacer algunos trabajos en la casa que lo dejarían sin electricidad ni fontanería durante unos meses.
El tipo se fue sin mucho alboroto. No era como si el dinero que mis padres habían ganado con él fuera mucho. Supusieron que podría encontrar otro lugar sin problemas. Mi madre le dijo a mi padre que dejara de preocuparse tanto por él. Mi madre quería que se fuera de allí lo más rápido posible, así que incluso les pagamos un poco más a los chicos de paisajismo para que lo ayudaran a coger sus pertenencias. Hay que admitir que yo también estaba un poco feliz de verlo irse. Siempre se había sentido extraño que alguien tan raro tuviera acceso básicamente ilimitado a nuestra casa. De todos modos, aproximadamente un año después de eso, mi hermana menor se graduó de la universidad, así que mis padres aprovecharon la oportunidad. Pidieron sus días de enfermedad y nos llevaron en avión para un viaje de verano a la casa del lago. Mis padres habían conseguido recientemente una mezcla de labrador negro llamado Bear, a quien mi hermana aún no conocía, así que estaba especialmente emocionada. Saltaré todas las cosas irrelevantes, pero para cuando realmente llegamos a la casa, el sol acababa de empezar a ponerse, así que decidimos dejar a Bear adentro mientras cenábamos en el pueblo. La casa no estaba abastecida de comestibles ni nada, así que no teníamos otra opción. Antes de irnos, noté que Bear actuaba de forma extraña. Tenía las orejas erguidas y no paraba de caminar de un lado a otro como si estuviera esperando algo. Supuse que solo estaba inquieto por el largo viaje y no le di importancia. No estuvimos fuera mucho tiempo, solo el tiempo suficiente para comer y dejar que el calor amainara. Pero cuando volvimos a entrar, algo se sentía raro, muy raro. Antes de que pudiera decir algo, vi a Bear. Estaba tirado al pie de las escaleras, jadeando con fuerza. Mi hermana gritó y me di cuenta de que había sangre manchando el suelo debajo de él. Mi madre inmediatamente sacó su teléfono, presumiblemente para llamar al 911. Sin decir una palabra, mi padre se dirigió a la cocina y cogió un cuchillo. Lo seguí y los dos recorrimos lentamente la casa, buscando al intruso. Para cuando llegamos al piso de arriba, mi padre me hizo un gesto para que me detuviera. Me tomó un segundo, pero finalmente me di cuenta de lo que estaba mirando. La trampilla del ático estaba abierta. No estaba abierta de par en par, solo entreabierta, pero lo suficiente como para que pudiéramos ver el débil resplandor de una linterna que brillaba hacia abajo. No estoy orgulloso de admitirlo, pero estaba petrificado de miedo en ese momento. Si no fuera por mi padre, no sé qué habría pasado. Sin dudarlo, tiró de la trampilla y comenzó a subir por la escalera. Esta vez no lo seguí, estaba demasiado asustado. Escuché, esperando oír algún tipo de pelea, pero no se produjo tal sonido. En cambio, unos momentos después, mi padre bajó por la escalera, aparentemente tranquilo. Me susurró que eran nuestros antiguos inquilinos, y pude darme cuenta de que estaba realmente dividido sobre qué hacer. Mi madre finalmente subió corriendo las escaleras y, cuando se enteró de lo que estaba pasando, comenzó a gritar a pleno pulmón. Mi padre quería dejar ir al tipo, pero mi madre no estaba de acuerdo. Ya había llamado a la policía de todos modos, así que eso fue todo. Cuando llegó la policía, subieron al ático y bajaron al tipo por la escalera. Parecía estar en muy mal estado, y pude darme cuenta de que mi padre no sentía más que simpatía. La policía encontró la llave de nuestra casa en su persona, lo que también enfureció a mi madre porque mi padre le había dicho que había cambiado las cerraduras. Afortunadamente, Bear sobrevivió, aunque resultó gravemente herido. Por muy horrible que fuera lo que ese hombre había hecho, mi padre se negó a presentar cargos, sin importar lo que mi madre o mi hermana dijeran para convencerlo. Esa fue en realidad una de las peleas más grandes que mis padres tuvieron, y nunca entendí por qué mi padre tenía tanta simpatía por alguien que literalmente había apuñalado a su perro. Todo esto tuvo lugar hace aproximadamente un año, y no hemos vuelto a la casa del lago desde entonces. Realmente odio decirlo, pero esta experiencia manchó seriamente la imagen de mi infancia de esa casa. No puedo decir que quiera volver pronto. Esto sucedió el verano pasado. Tenía 20 años. Me llamo Kevin. Mi amigo James proviene de una familia muy adinerada. Su padre es como un abogado de propiedad intelectual que contrata con el gobierno de los Estados Unidos o algo así. Tienen un montón de propiedades por todo el país y un puñado de propiedades internacionales también. Ese es el tipo de riqueza del que estoy hablando. Una de sus casas está en un lago relativamente grande, pero en general bastante aislado. El lago en sí no es tan grande como para que no puedas ver las casas al otro lado,
pero sería un gran esfuerzo cruzarlo a nado. Los padres de James nunca estaban cerca, por lo que tenía acceso prácticamente ilimitado a esa casa y a menudo invitaba a amigos, con permiso, por supuesto. Hay algo en estar en el lago que te hace sentir invencible. Es una sensación diferente a la de la playa, seguro. No estoy muy seguro de cómo explicarlo, pero hay un ambiente más exclusivo. Ojalá pueda tener suficiente éxito como para permitirme una algún día. Como dije, el lago en sí es bastante aislado. Grandes y lujosas casas bordean el perímetro, pero la mayoría de ellas suelen estar oscuras y vacías. Muchas de ellas eran casas de vacaciones para personas que apenas las usaban. Honestamente, es una pena pensarlo. Sin embargo, eso tiene sus ventajas. James organizaba las fiestas más locas allí porque generalmente no había vecinos que llamaran a la policía. Esa noche fue diferente. Éramos solo nosotros dos, pasando una noche más tranquila. No entraré en detalles, pero acababa de romper con mi novia de 3 años y necesitaba urgentemente algo de tiempo de amigos. Estábamos tomando unas cervezas en el muelle cuando noté una luz parpadeando al otro lado del lago. No recuerdo exactamente qué hora era. Al principio, pensé que era solo el sol reflejándose perfectamente en algo en mi ojo, pero incluso cuando moví la cabeza hacia un lado, todavía podía verlo. Parpadeaba como si alguien estuviera encendiendo y apagando una luz repetidamente. Le dije a James y los dos nos quedamos fijos en ello, tratando de averiguar qué podría ser. En algún momento, nos dimos cuenta de que el parpadeo no era aleatorio. Seguía un patrón, 3 destellos cortos, seguidos de 3 más largos, seguidos de 3 cortos. Supongo que soy tonto por no saber esto, pero James chasqueó los dedos y dijo que era código Morse. Lo miré como si estuviera loco y le pregunté cuándo diablos había aprendido código Morse. Me dijo que en realidad no lo sabía, pero sabía lo que significaban 3 cortos, 3 largos, 3 cortos, SOS. Dije que era una tontería y saqué mi teléfono, pero para mi sorpresa, en realidad tenía razón. Como dije, tal vez soy tonto por no saber eso, pero no soy muy dado a los conocimientos oscuros. De todos modos, el parpadeo continuó durante otro minuto más o menos, siguiendo ese mismo patrón, antes de detenerse abruptamente. Los dos nos habíamos quedado mirándolo todo el tiempo. Realmente no sabía qué pensar. Podría haber sido una broma, pero siempre existía la posibilidad de que alguien estuviera realmente en problemas. James sugirió inmediatamente llamar a la policía, pero le recordé que habíamos estado bebiendo y que aún no éramos mayores de edad. Honestamente, en ese momento estaba luchando contra un cargo por conducir bajo la influencia, así que lo último que necesitaba era otro encuentro con la policía. No estaba emocionado con esa respuesta y pude darme cuenta de que estaba dividido sobre la situación. Ninguno de los dos podía pensar en una explicación racional, aparte de un secuestro o algo por el estilo. Pensamos que podría haber sido alguien que se había caído y necesitaba ayuda, pero eso no tenía ningún sentido porque probablemente habrían llamado a la policía. Siempre hemos sido de esos tipos aventureros y delincuentes, así que decidimos que valía la pena ir a ver nosotros mismos. Si resultaba ser serio, llamaríamos a la policía entonces. Volvimos adentro. El hermano de James tenía un montón de navajas automáticas tiradas en su habitación. Era un chico un poco raro, así que cogimos algunas solo por tranquilidad. James dijo que estaba bien para conducir y que deberíamos dar la vuelta al lago hasta esa casa, pero le dije que realmente no me sentía cómodo con eso por razones obvias. Bromeó sobre mi situación y me reí. Si no íbamos en coche, solo había realmente una otra opción. Los dos salimos de nuevo al patio y arrastramos el kayak del padre de James al agua. Al principio nos reíamos, disfrutando de la aventura, pero cuanto más nos adentrábamos en el lago, más silenciosos nos volvíamos. Creo que ambos nos dimos cuenta de lo tonta que era la idea, pero ninguno de los dos quería ser el que estropeara la diversión. El sol ya se había puesto casi por completo en ese momento y cada vez era más difícil ver. No estaba completamente oscuro ni nada, teníamos luz de algunas de las casas del lago para guiarnos, pero aún así era un poco inquietante. A medida que nos acercábamos, la casa apareció a la vista. Era grande, como las otras, pero obviamente no estaba muy bien mantenida. Para empezar, el muelle estaba medio derrumbado, literalmente la mitad estaba hundida en el agua.
El parpadeo también se había detenido, lo cual era una mala señal. Habíamos planeado simplemente atar el kayak al muelle, pero obviamente ya no podíamos hacer eso dado lo inestable que se veía. Afortunadamente, el patio no estaba muy por encima del agua, así que varamos el kayak en el patio, con cuidado de no resbalar en las rocas. Sentí que la adrenalina comenzaba a subir. Pude darme cuenta de que James sentía lo mismo. Miramos hacia la casa. La luz había venido del segundo piso. Eso lo sabíamos. James estaba asustado en ese momento e insistió en que simplemente nos fuéramos y llamáramos a la policía. Le dije que tendríamos que remar todo el camino de regreso a su casa para poder hacerlo, ya que no había servicio en el lago y necesitaríamos conectarnos a Wi-Fi. Le recordé que habíamos explorado 1.000.000 de edificios abandonados antes y que esto no era muy diferente. No estaba emocionado con esa lógica, pero estuvo de acuerdo de todos modos. Créanme, sé lo tonto que fue esto. Todos con los que hablo de esto comparten esa misma opinión, pero nunca he sido de tomar buenas decisiones, y James tampoco. No fuimos a la puerta principal, eso habría sido un suicidio. En su lugar, nos deslizamos por la casa hasta que encontramos una ventana que estaba abierta. Los dos nos metimos en silencio. La casa estaba vacía, no solo abandonada, sino vacía, como despojada. No había muebles ni trastos. Para ser franco, no había señales de que alguien hubiera vivido allí alguna vez. Los suelos y las paredes estaban completamente desnudos. Nos movimos con cautela por las habitaciones, buscando las escaleras. No había nadie a la vista y todas las habitaciones estaban tan vacías como la primera. Finalmente encontramos las escaleras y subimos lentamente. Había tomado nota mental de dónde estaba la ventana y caminamos lentamente por uno de los pasillos hasta que llegamos a lo que supuse que era la habitación de donde provenía la luz. Pegué mi oído a la puerta y no escuché nada. Miré a James. Él asintió y empujé la puerta con cuidado. La habitación estaba vacía, con la excepción de una cosa junto a la ventana. Me acerqué de puntillas y me di cuenta de lo que era. Era uno de esos proyectores antiguos, y estaba orientado hacia la ventana. Las alarmas comenzaron a sonar inmediatamente en mi cabeza. Esto era una trampa. Alguien había preparado esto deliberadamente. James debió darse cuenta de lo mismo porque simplemente lo escuché empezar a correr de regreso por donde habíamos venido, sin siquiera intentar ser silencioso. Me di la vuelta sin pensarlo 2 veces y lo seguí. Mientras corríamos por las escaleras, escuché una puerta, presumiblemente la puerta de un armario, abrirse de golpe desde la habitación en la que acababa de estar, seguida de rápidos sonidos de golpes. Bajamos corriendo las escaleras y volvimos a atravesar la casa hasta esa primera ventana. James saltó y yo fui el siguiente. Mientras trepaba, escuché esos pasos detrás de mí de nuevo, bajando las escaleras. Ni siquiera miré. Simplemente logré pasar por la ventana y corrí para alcanzar a James, que ya estaba abajo, junto a la orilla del lago. Mientras corría para alcanzarlo, lo escuché maldecir y rápidamente me di cuenta de por qué el kayak había desaparecido. Me di la vuelta y, desde el costado de la casa, había una persona corriendo hacia nosotros. Apenas podía procesar lo que estaba viendo. Era rápido. No pude verlo bien, pero era grande, definitivamente un adulto. Saqué mi navaja automática, listo para defenderme. Esperaba que James hiciera lo mismo, pero en su lugar, se dio la vuelta y saltó directamente al lago. Zapatillas, sudadera con capucha, todo. Ni siquiera lo pensé, simplemente lo seguí. El agua estaba helada, pero no me importó. Nadé tan rápido como pude, tratando de combatir la sensación de ardor en mis brazos y piernas. Nadamos hacia la luz de la casa de James, que parecía estar a millas de distancia. La natación se sintió interminable, pero con pura adrenalina, lo logramos. Para cuando nos arrastramos al muelle de James, pensé que tenía hipotermia. No creo haber tenido tanto frío en mi vida. Corrimos directamente adentro, cerramos todas las puertas y llamamos a la policía. Les tomó casi 1 hora aparecer. Honestamente, fue un poco indignante. Cuando finalmente lo hicieron, fueron directamente al otro lado del lago para investigar. Estuvieron allí un rato, pero cuando regresaron, nos dijeron exactamente lo que esperaba escuchar, que no había nadie. Confirmaron que esta casa había estado abandonada durante años, sin señales de ocupación reciente, sin huellas, sin equipo, sin pertenencias personales.
Nada, solo una casa vacía. No estaban contentos con nosotros. Nos dieron todo el discurso de por qué no llamaron. Los padres de James estaban aún más molestos cuando se enteraron. Digamos que no me invitaron de nuevo a la casa del lago después de eso. James me dijo que sus padres estaban amenazando con demandar al pueblo por permitir que algo así sucediera y a la policía por negarse a investigar más a fondo. En cuanto a mí, todavía no sé qué pasó esa noche. No sé quién estaba en esa casa o por qué pusieron esa trampa o qué planeaban hacer si no hubiéramos corrido. No creo que quiera saberlo. La mayoría de mis amigos están de acuerdo en que fue una trampa y piensan que quien quiera que estuviera planeando todo se acobardó hasta el último minuto. Realmente no quiero pensar en lo que habría pasado si hubieran seguido adelante con lo que sea que estuvieran planeando hacer.